Buenas tardes, bienvenidos a Comentando. Según la UNESCO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, cada año se publican 2.2 billones de libros, entre ellos nuevos títulos y reediciones. Estados Unidos ocupa el segundo lugar en el mundo después de China. Sin embargo, fíjese en esto, no existiría el milagro de un libro sin las editoriales. Esas empresas que se ocupan, por ejemplo, de la corrección de estilo, el diseño interior y exterior, o sea, la portada, la preprensa, la impresión y hasta la difusión. Durante décadas, la Editorial Universal fue un sitio emblemático de la ciudad de Miami. Su contribución a la cultura cubana y en particular del exilio es sencillamente invaluable. Y para hablar de la Universal, me acompaña su fundador, Juan Manuel Salvat. Juan Manuel Salvat, buenas tardes, bienvenido a Comentando. Oye, encantado de estar aquí contigo. Bueno, tú estás encantado y yo estoy muy honrado de tenerte acá. Creo que para nuestro programa y para el PBS es verdaderamente un honor que nos acompañes. Vamos a ver ahí una imagen que creo que te puede traer algún recuerdo, la primera imagen que tenemos en torno a un sitio de Cuba. ¿Qué te parece? Me encanta. Esto es Agua la Grande. Yo la tengo en mi computadora, ¿Así? esa imagen. Ya. Yo me imagino que fuiste muchas veces a esa iglesia, ¿no? Sí, sí, desde niño, desde primer grado hasta sexto grado, pero después de sexto grado creamos la agrupación católica de Sagua y entonces, aunque estábamos en el instituto, seguíamos yendo continuamente ahí al Colegio Sagrado Corazón. Pues, y esa librería que tú mencionas en algunas síntesis biográficas que he leído, ¿estaba muy cerca o muy lejos de esa iglesia? Bueno, no estaba muy cerca, pero estaba frente a la bodega de mi papá en Sagua, Ya. la librería La Peña de Évora. Ahí teníamos nosotros muchísimos libros y realmente llegaban los mejores libros que se publican, cubanos e internacionales llegaban allí a esa Era librería. demasiada tentación para ti, ¿no? Tener la bodega y frente a la librería, ¿no? Era la única cuenta que yo tenía en Sagua, porque papá me dejó tener una cuenta ahí, o sea que yo firmaba ahí, me llevaba los libros, claro, con moderación, si no el viejo no le iba a gustar. Claro que sí. Ahora, has tenido también en tu vida una larga trayectoria política como líder estudiantil. Eh, a mí me llama la atención preguntarme cuál sería el momento más importante en vista de que no tendríamos todo el tiempo solamente para hablar de tu vida política, que para varios programas. Es decir, ¿cuál sería el momento más importante en esa trayectoria estudiantil? Me imagino, tal vez, me dice, sí o no, a lo mejor es otro. Pienso que la protesta en el Parque Central por la visita de Anastas Mikoyan a Cuba en 1960, ¿estoy en lo cierto o no? Yo creo que sí, que de todas las cosas que pasaron en la universidad y se originaron en la universidad en aquella época, desde 1959 que nosotros entramos en la universidad, la protesta es lo más importante, aunque también toda la lucha que allí, porque llegando nosotros empezamos enseguida a ver lo mal que venían las cosas para nuestra Cuba. Y allí comenzamos a luchar, primero las elecciones de la FEU, que Castro quiso suprimir, y se luchó para que hubiera elecciones. Ya. Y después teníamos 3 periódicos en la Ya. universidad, Trinchera, Manicato y Aldabonazo. Pero cuando recibimos la noticia de la visita de Anastas Mikoyan a Cuba y que iba a poner una corona de flores en forma de hoja y martillo frente a la estatua de Martí en el Parque Central, nos reunimos y organizamos hacer una protesta allí y llevarle a Martí una corona en forma de bandera cubana. Claro, claro. Y efectivamente ahí nos golpearon, nos llevaron presos, a Alberto Müller y a mí nos llevaron para el G2, al resto para la primera estación. Y después de eso nos dimos cuenta de que sí, que el régimen era realmente, iba hacia el comunismo y ya comenzamos una lucha
creando el Directorio Revolucionario Estudiantil. Ya, bueno, eso después tuvo una continuación, lucha dentro de Cuba, clandestina, lucha desde el exilio. Es una larga, una intensa vida, intensa y fructífera vida política que tuviste. Eh, Quiero entroncar la conversación hacia el tema de los libros, porque, bueno, evidentemente lo has explicado ya, Claro. fuiste un lector curioso desde niño. ¿Cómo se te ocurrió la idea de fundar una librería, una editorial en Miami? Por el amor a los libros primero. Después, claro, en 1965 ya se nos habían cerrado todas las posibilidades de lucha por liberar a Cuba. Y entonces ya yo estaba casado con Marta Ortiz, y teníamos ya 3 hijos en ese momento. O sea que tenía que buscar un medio de vida Ya, y ninguno era más lindo para mí seguro, que los libros. ya. Bueno, pero yo supongo que esa idea chocó contra las realidades de aquella época. ¿Tú tenías un capital para fundar aquello? No, y empecé sin capital ninguna. Empezamos eh, distribuyendo libros Ya, que se publicaban aquí y inclusive mandándoselo a amigos míos con la factura. Sí, sí, me lo podían devolver, pero todo creo me que lo ellos pagaban. bromeaban contigo, te decían que era como a la cañona, ¿no? La editorial La Cañona me decía que era la mía. Vamos a ver la segunda imagen para ver a la editorial Universal, ya después que creaste la tienda. Esta es la primera. Ahí está en blanco y negro. Vean ustedes qué modestia, ¿no? Qué cosa más. De todos modos, creo que tenía algo de neón, ¿no? Anuncios de neón. No, no, es así nada más. Ah, ya, ya, Y nos costó para aquel momento una barbaridad ese anuncio. ya. También he leído que pudiste involucrar a tu familia. Vamos a ver la foto de la familia de Salvat allí en la librería. Ahí la tienen, por favor. Miren qué bella foto esa. Bueno, identifica a las personas que aparecen ahí. El alma de mi vida, de la familia y de todo es mi esposa, Martica. Esa es la inspiración de toda esa lucha. Ahí estoy con mi esposa y con mi hija mayor, Marta María, que también trabajó muchísimo con nosotros y dirigió, fue como un manager, una directora Ajá. de operaciones y en la librería en un momento y en la editorial también. Un momento dado, creo que hay un familiar tuyo que te ayudó a construir los libreros. Sí, Ya, mi suegro hizo todos los libreros de la primera y de la segunda. ya. Es decir, fue, Y mi suegra cuidaba a los niños para que mi esposa pudiera bueno, ayudarme un negocio familiar, ¿no? totalmente. Y además se integraron después mis otros hijos, María Cristina hacía las ediciones, Manolito, que tiene el mismo nombre mío, Juan Manuel, pero le decimos Manolito. Manolito fue el que organizó todo el almacén, cargaba muchísimos libros el Ya, pobre, lo puso en inventario en la computadora, hizo muchísimo. Y después Miguel Ángel, que llegó más tarde, 13 años después de ya, Manolito, y empezó a trabajar también con nosotros y llegó a ser el que llevaba toda la propaganda de los libros. ya. Vamos a ver otras fotos de la librería Universal. Bueno, aquí tiene la fachada ya la última instalación, ¿no? Eso Ese es está, el edificio que construimos en la calle 8 y la 31 Avenida. ya. Y la siguiente, por favor. Ya una vista interior Sí, de la gente leyendo de y una, buscando libros. exactamente. Aquí están, bueno, los paneles. Todos esos estantes los hizo mi suegro. Bueno, parece que era un buen carpintero, porque Sí, veo ahí era que, buenísimo, con mucho bueno, detalle. aquí vemos algunas de las personas ilustres que te visitaron y con las cuales tú estableciste relaciones también de trabajo, y nada menos que el gran escritor Guillermo Cabrera Infante Así mismo. con su esposa. Y bueno, allí está tu hija también y, Está Martica y estoy yo. y Martica, ¿no? Sí, Bien, vamos a ver la siguiente fotografía. Esta es una bella fotografía en un sí. momento de mucha espontaneidad con el con- Reinaldo Arenas, ¿no? Me estaba riendo de Reinaldo porque hizo un chiste en ese momento.
ya. Bueno, a Reinaldo le publicaste muchos libros, Sí, se los mantengo todos todavía. ¿verdad? Sí, Vamos a ver si hay alguna otra foto. Bueno, vamos a aguantar aquí para mientras yo le hago la siguiente pregunta a Salvat. En aquellos primeros tiempos, tú tuviste la fortuna de recibir la ayuda de bibliotecarias de la Universidad de Miami. ¿Quiénes fueron? ¿Qué tipo de ayuda te brindaron? desde el principio yo hice contacto con ella. Primero era amigo de Rosita Bella, que fue Ujú, una de las que inició el Cuban Heritage Collection, ujú, que no se llamaba así entonces, pero fue la iniciadora de ese esfuerzo inmenso que hizo la Universidad de Miami por tener todos los libros, documentos, periódicos, todo lo que fuera cubano, ellos lo tenían ahí. Después Ana Rosa Núñez, que para mí fue extraordinaria en sus consejos y me ayudó muchísimo. Yo le digo la madrina de Ediciones Universal, porque realmente hasta las colecciones que hicimos, todos los nombres, ella fue la que nos fue dando las ideas. Eh, y después Esperanza de Varona y Lesbia Horta de Varona. claro. Lesbia era una bibliotecaria extraordinaria, tanto como todas las demás, pero eh, tenía la capacidad de ver dónde se había publicado un libro cubano en cualquier parte del mundo. Claro, yo le ayudaba muchísimo en eso también, porque esa coordinación que tuvimos, nosotros le conseguíamos libros en todo el mundo Claro. para la biblioteca, todo lo que era cubano. Todos los meses se mandaban libros a la Universidad de Miami, Sí, era una colaboración mutuamente ventajosa. Ah, así mismo. Pero realmente el Cuban Heritage Collection merece ser recordado y ayudado por todos los cubanos, porque es el centro, el corazón de la cultura cubana lo tenemos ahí siempre. con esa misma idea hicimos un programa y aquí estuvo con nosotros Gladys, que también Gladys Blanco, que tú la extraordinario. mencionas, estuvo con nosotros y nos contó cosas asombrosas, asombrosas en torno a la historia de esa colección cubana. Y estoy muy de acuerdo contigo el valor que tiene el aporte de esas bibliotecarias de UN. Bueno, en otras entrevistas, tú has dicho que la editorial Universal llegó a publicar 1.700 títulos. Bueno, la mayor parte de ellos de escritores cubanos, o buena parte de ellos. Entre tantas personalidades con las cuales tú estableciste relaciones, eh, ¿quiénes te impactaron más de esos escritores? Mm, ¿Con quiénes? Bueno, esa es otra pregunta diferente. ¿Con quiénes estableciste relaciones más allá de lo puramente profesional, sino digamos personal? Sí, dos preguntas relacionadas para diferentes. Sí, esa es la pregunta más difícil que a mí me hacen siempre. Más difícil, primero, porque siempre se me van a olvidar Claro, algunos que quería extraordinariamente. Eh, Te podría hablar de Pepito Sánchez Boudy, ya. que le publiqué 100 libros a Oh. Pepito. Pepito era increíble. Él tenía, me imagino, un retrato tuyo en su casa, ¿no? Yo lo quería mucho. Sí, Fui hasta Greenboro, donde él era profesor, ya. eh, y, y publicó obras muy importantes como el ¿Cómo Diccionario no? Mayor ¿Cómo de no? Cubanismo, los diccionarios de refranes, de dichos cubanos, de piropos cubanos. En eso hizo una labor extraordinaria, aparte de sus otros libros de crítica literaria, poesía, cuentos. Pero hay muchos, Octavio Costa, Lidia Cabrera, una señora extraordinaria para la cultura cubana. Octa, Guillermo Cabrera Infante, muy amigo también. Reinaldo Arena, por supuesto. Pero Carlos Victoria, que siempre, los hermanos Abreu, Ya. Luis de la Paz. eh, Que estás mencionándolo aquí, escritores de la generación del Mariel. A ellos también les dedicamos un programa. y es que fue un cambio muy importante en el exilio, porque había una decadencia y al Mariel llegaron tantos escritores y tantos hombres de cultura que se levantó mucho la cultura cubana del exilio y se enriqueció Ya. Eh, realmente. Se me van a haber olvidado 1000 amigos, pero
Bueno, Ya te pero digo, Ernesto Fernández Travieso le publiqué varios libros, un hermano queridísimo, sacerdote jesuita, a Alberto Müller también, desde por luego, supuesto. desde luego. Así te digo, yo te podría leer una lista, Bueno, pero no es el caso. bueno, de todos modos, vamos a ver ahí las imágenes en que salen libros de la Editorial Universal y a lo mejor eso te refresca. Mira, Enrique Labrador Ruiz, sabuero como yo, Ya, lo conocí aquí en Miami, porque en Cuba nunca lo conocí. Un escritor extraordinario ya, que muchos dicen que fue el iniciador del boom en América Latina, sí, cómo no. aunque nunca llegó a tener la fama. Ese libro de Gustavo Pérez Firmato, un escritor magnífico también, y Los animales en el folclore de Cuba de Lidia, pero a Lidia le publiqué como 12 libros. Mira, Y El arte cubano en el exilio de mi hermanito Armando Álvarez Bravo. Ahora le publiqué también las poesías completas. Él murió y yo le había prometido que las poesías completas salían y salió en un libro de 800 páginas. ya, vale aclarar algo que ya que lo has mencionado, creo que es momento de aclararlo. La instalación de la Editorial Universal, la librería, ya no existe como tal. Es decir, la instalación está, pero ya no existe allí la Editorial Si Universal. no, nosotros Ya, cerramos la bien. librería Pero, en el 2013 y mantuvimos las ediciones, exactamente, seguimos publicando. ustedes siguen publicando Sí. y tú sigues vendiendo también. Y también, claro, Claro, eso se mantiene allí por listas de correo, la gente puede... es decir, que la Editorial Universal todavía sigue viva a pesar de que no existe la librería. Perdí el paso en esta conversación contigo, si me puede, exactamente. Mira a ver estos libros. el de Guillermo Rosales, un muchacho que escribía maravillosamente El juego de la viola. Él vino también por el Mariel. Y el diccionario de cubanismo que hablábamos de Pepito Sánchez Bodi, de José Sánchez Bodi realmente. Fuera de juego de Berto Padilla. Berto llegó un día y me pidió porque en las editoriales, y eso es triste que pase, había mucho cierre a los exiliados cubanos. Ya, Las editoriales españolas y latinoamericanas no querían publicarle a los ya. exiliados. Y entonces venían y por eso publiqué a Reinaldo, a Padilla, a Lidia Cabrera, que son personalidades que deberían haber tenido la mejor editorial del mundo, pero por esas razones no tenían. Y este es el libro de Ferrara, también publiqué ese es el de sobre Máximo Gómez. Sí. Pero también publiqué las memorias de Oreste Ferrara. De Chao, Raúl Eduardo Chao, ese es un escritor que no tiene fin, porque ya le he publicado como 20 libros ya a Chao. Y tengo uno ahora preparando también. Ahí tiene Este de Carlos Victoria, La Victoria. Ruta del Mago. Y el de Arena, Necesidad, Libertad. Ese Necesidad, Libertad es un libro importantísimo. Claro, no es la novela, la narrativa de eso. Un libro más bien en que él dice todo lo que pasó, lo que sufrió en Cuba y la necesidad de libertad de los escritores para poder desarrollarse plenamente. Un libro muy importante. Y este del reverendo Marco Antonio Ramos, Tony, Panorama del protestantismo en Cuba. Sí. Bueno, ahí pudimos refrescar y traer algunos de estos escritores acá a la conversación. Bueno, yo vi desaparecer varias librerías acá en la ciudad, ¿no? En el momento en que yo llegué de Cuba, había una gran actividad acá de tipo editorial y de librerías, etcétera, y poco a poco fueron desapareciendo, y yo creo que el colofón fue precisamente la desaparición de la Librería Universal. A mí me llama la atención lo siguiente, es decir, tú notaste, para explicar el fenómeno no solamente con Universal, sino con el resto de las librerías, ¿no? La Moderna Poesía, la librería Cervantes, por ejemplo. ¿Tú notaste que eso se debía quizás a una disminución en el interés por la compra, por la adquisición de libros y ya entonces daba pérdida? ¿Cuál fue la opinión tuya de eso, en torno a eso? Hubo un momento en que en Miami había 6 o 7 librerías hispanas, porque está también la Continental, el Downtown Book Center. Está ahora la librería Impacto también. Y esas persisten. Impacto y revistas y periódicos, gracias a Dios, se mantienen con un esfuerzo tremendo
de sus directores. Sí, Eh, pero lo que tú me preguntabas, eh, hubo un momento en que, que el exilio cubano era el que llegó de Cuba ya mayor, ya buen lector, y eso se mantuvo por mucho tiempo. claro, Los abogados cubanos casi todos fueron a enseñar a universidades o a convertirse en bibliotecarios de esas universidades. Eso fue una fuente de venta muy grande que tuvimos todas las librerías en Miami por un tiempo. sí, Esos llegaron después a retirarse o fallecieron y se disminuyó esa posibilidad de venta en todo el país. ya, También las librerías de otros lugares, en Nueva York había varias librerías, en New Jersey había una librería, en Texas también. Es decir, había librerías donde nosotros podíamos vender nuestros libros. Todas esas librerías empezaron a cerrar. ya, Las causas, bueno, parte es eso de la muerte o ya, la retirada de la mayor parte de esos profesores. Y por otro lado, Amazon y el mundo sí, electrónico cambió el mundo del libro. Y no es que la cultura haya perdido, porque se mantiene a través de otras vías sí, electrónicas, pero indudablemente el mantener un negocio abierto, a nosotros llegó un momento que era muy, muy difícil. Los costos eran más de lo que podíamos claro, afrontar y por eso hubo que tomar la decisión de cerrar la librería y mantener Ediciones Universal, que sí se han ya. publicado como 150 libros más de entonces. Es una pena, incluso allí en Coral Gables se abrió por algún tiempo la librería Altamira y Sí, tuvo que irse sí, del negocio. sí, porque la renta era muy Claro, alta y no, no imposible. Es pudieron. una pena, ¿no? Porque tener la librería, tener una librería en una ciudad y llegar allí, hojear los libros. Bueno, todavía lo tenemos en estas grandes empresas como Books and Books y Barnes and Noble, Claro. están las librerías abiertas, pero se sabe que ahí hay todo un gigante empresario detrás que es la que logra solventar eso, ¿no? Bueno, además de la faceta de la publicación, ¿no? El negocio editorial, está el negocio de la comercialización, que era la librería. Pero también tú enfrentaste otro reto, que fue la promoción de la lectura. Y por eso organizaba, la Editorial Universal, organizaba de manera semanal, de manera semanal, unas tertulias en las que había presentaciones de libros o incluso conversaciones sobre temas que no tenían nada que ver con los libros, sino con temas de la cultura universal o de la cultura cubana. ¿Qué recuerdos, me imagino que gratos, pero cuáles son los que a ti te vienen a la memoria de aquellos tiempos? Bueno, aquella era semanalmente, era un reto bastante fuerte. Adelante. Pero era muy agradable. La pasaba divino en aquellas peñas que empezaron en la primera librería por la noche. Creo que eran los jueves, los viernes, que nos reuníamos. Ahí estaba Chava Hermida, Tete Casuso, Fran Fernández, un grupo que Alonso Ávila, Luis Ricardo Alonso, se reunían todos ahí y era una cosa extraordinaria en las conversaciones. Ya, Después en el nuevo edificio eran los sábados. Los sábados ahí se reunía un grupo grande también y además había casi todos los meses una o dos presentaciones de libros que se hacían en el segundo piso en un salón que habíamos preparado para eso. Muy, muy agradable ese lugar. Ahí se presentaron cientos de libros también. me están avisando que nos quedan unos pocos minutos y quisiera, Salvat, antes de terminar, que tú me hicieras una valoración, aquí ya yo le he hecho, quisieras saberla de tu boca, una valoración del aporte de la editorial Universal a la cultura cubana y en particular a la del exilio. Me parece que tú tienes muchos más elementos que yo para hacerlo. Yo creo que esos 1800 libros, casi 1800 libros ya hemos publicado, es, es un esfuerzo que yo me siento orgulloso de él. Y me siento orgulloso porque es, se, ha, se ha enriquecido la cultura cubana con eso. Y una cultura en libertad además, que algún día se va a unir a la que se ha realizado dentro de Cuba y va a ser
enriquecedora para toda la cultura cubana y para la historia de Cuba, que es una necesidad tan grande cuando Cuba sea libre, que los cubanos puedan aprender la verdadera historia de su país, que puedan leer a los escritores que han hecho una, una labor magnífica en la cultura. Yo creo que eso es importantísimo y por eso hemos luchado, porque Cuba, yo diría, Cristo y Cuba son las cosas más importantes de la vida nuestra y la familia, por supuesto, porque la familia ha sido siempre una bendición de Dios. Qué bien, ¿no? Exactamente así. Ahí tienes unos libros que quisieras tal vez mostrarlos, ¿no? Bueno, esto es un catálogo. Los Los catálogos. catálogos que nosotros ya está esto nadie publica ya catálogos. Ya. Pero vamos a préstamelo para sí, ponerlo no. en pantalla, los dos. Este es el último y este fue anterior. Como ya dijimos, vamos a ver si la cámara los puede a ver, aquí, así. Como ya dijimos, la Editorial Universal se mantiene viva, ¿no? Se mantiene viva y acá, ¿cuál sería la vía para poder adquirir los libros que todavía tú tienes en almacén? ¿Cuál sería la vía? Es decir, aquí está un email que es ediciones, signo de arroba, ediciones.com, ¿no? Ese es el Ahí es email. el centro de... Ya. Eso lo lleva todavía mi hija Marta María y ella es la que mantiene la correspondencia con Ya. todo lo que pedimos. Y este es otro catálogo. Ese fue anterior, ya, más pequeñito. Bien, entonces, como saben, la editorial se mantiene viva, todavía hay una buena cantidad de libros que pueden adquirir y para hacerlo pueden escribir a este es el email, ediciones, así, ediciones, tal y como se pronuncia, se escribe igual, siempre con C intermedia, no con S. Signo de arroba, después sigue la misma palabra ediciones.com, un correo electrónico bien fácil. Pueden escribir allí a Juan Manuel Sadbal y preguntarle, bueno, qué libros tiene. Él probablemente los ponga en una lista de correo y les hará llegar los libros en existencia. Juan Manuel Sadbal, muchas gracias por tu participación. He disfrutado mucho de la conversación y desde luego creo que me he sentido muy honrado de tenerte acá en el programa. Espero que la Editorial Universal prosiga viva. Seguimos. Ahora estoy publicando una novela de Juan Manuel Cao y otra de Roberto Méndez, que él vive en Cuba, que es muy pegado a la iglesia de Reina, con mucha actividad. Y estoy muy contento de publicar eso y muchísimo más. Bueno, pues encantado de este último anuncio que has hecho. A los amigos, muchas gracias por su atención. Nos vemos el próximo domingo en otro Comentando. Hasta pronto.